secretos de encuentros cercanos de pilotos chilenos con ovnis. Entre ellos el relato de Danilo Catalán, comandante de la base aérea de Antofagasta. Él estaba llevando como jefe de escuadrilla un grupo de Mirage, hacía vuelo de instrucción en la zona norte de Chile. Mirage es un tipo de avión. Es un tipo de avión de origen francés, y resulta ser que estaban ellos haciendo este vuelo de instrucción y se les aparece encima de ellos un objeto triangular gigantesco que en la panza tenía como una especie de cúpula invertida. Estaba tan bajo que la sensación que tuvieron los pilotos a plena luz del día es que si ellos abrían la carlinga, la cabina del avión, podían casi tocar el objeto. Y este objeto de pronto iba a la misma velocidad que ellos, se ha adelantado a una velocidad impresionante, se ha detenido en seco, sin que la inercia lo destruya, ha hecho un ángulo recto y se ha elevado. Y era gigantesco. O sea, sus aviones se veían reflejados en la panza de este objeto. Ahora, eso lo hizo un comandante de la base, ahora en retiro, ¿ya? Y son 600 documentos secretos que guardaba la Fuerza Aérea Chilena. Esto el 9 de febrero de este año. Hace solamente unos 12 días, la Fuerza Aérea de Francia, o sea, el gobierno francés, liberó 1.600 documentos secretos también de encuentros con ovnis. Y el 1 de marzo de este año, Paul Hellyer, ex ministro de Defensa del Canadá, dio a conocer, o sea, hizo una rueda de prensa, lo organizó él, y dio a conocer de que los gobiernos de grandes potencias deberían liberar toda la información considerada clasificada sobre ovnis que se han estrellado en nuestro mundo para aprovechar esa tecnología para solucionar el problema del cambio climático global. Dígame una cosa, sería también, de la misma manera como nosotros estamos diciendo en este momento que sería muy pretencioso de nosotros pensar que somos los únicos en el planeta, me imagino que no habrá solamente un planeta poblado, o sea, habrá muchas. Son alrededor de 60 razas diferentes, 60 que están razas llegando a la Tierra. Ajá. Con las más variadas intenciones. O sea, hay muchas que pasan de largo. Ellos no se han atrevido a soltar a uno de ellos entre nosotros y decir, vaya, investigue. Pues naturalmente habrían extraterrestres coexistiendo con nosotros. Ahora, lo que pasa es que quizás todos nos hemos hecho la idea que todos los extraterrestres son chaparritos cabezones, ya feos, horribles, y no es así. Hay seres extraterrestres que son muy similares a nosotros, o más bien, nosotros somos similares a ellos. ¿Qué pasaría si algún día la humanidad llega a saber de que los seres humanos sobre la faz de la Tierra somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre? Eso no niega la existencia de Dios. Simplemente es como pensar que porque mis padres me engendraron un acto sexual, yo soy menos hijo de Dios por eso. De ninguna manera. Los designios de Dios son extraños, más extraños a los medios que él utiliza. ¿Qué pasaría, digo yo, si resultara que somos el resultado de más de un experimento genético? Algún día nuestra tecnología nos permitirá ir a otros planetas y acelerar el proceso de la vida. Y cuando surja vida inteligente en esos otros mundos, una siembra de vida por parte nuestra, para esos seres seremos como sus dioses. Entonces tendremos que hacerle entender de que no, que Dios existe, es una realidad metafísica, trascendente, espiritual, y simplemente somos colaboradores con la naturaleza. Y para no alentar dependencias, nos marcharemos y quedaremos en los mitos y leyendas de esos pueblos, de esos otros mundos, que los dioses o los enviados de los dioses vinieron y prometieron volver algún día. Aquí habría habido, a lo largo de la historia también, hibridación y mestizaje. Si no recuerdan ustedes el capítulo 6 del Génesis bíblico, que dice que cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, engendraron hijas. Y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieron y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño. Si alguien se había hecho la idea de que todos los ángeles eran seres inmateriales, con cara de niñas y alas a las espaldas, están totalmente equivocados, porque la misma Biblia nos dice que se comportan cual marineros en lejano puerto y van dejando regada a la familia. Don Sixto, a ver, ya sabemos que tecnológicamente son superiores. Si existen estas naves que se mueven a velocidad, exacto, y pueden, bueno, llegar exacto, hasta acá. Podríamos aprender mucho de ellos en la parte tecnológica. Ciertamente. Pero ¿qué podríamos aprender de lo que uno podría llamar espiritualidad o razonamiento? ¿Qué podríamos...? Sí, yo diría que realmente lo más trascendental, lo más importante es el mensaje. Por ejemplo, ellos manejan el concepto de guerra. Si hay 60 grupos, habría que pensar que alguien se cae mal con alguien. Naturalmente que sí. Y que se pudieron haber peleado en algún momento. El concepto de guerra... Sí, vayamos por partes. Primeramente, la sola presencia extraterrestre es un mensaje de esperanza para la humanidad. La esperanza no de que ellos van a venir a evacuar a los seres humanos en el caso de una destrucción o el fin del mundo, no, de ninguna manera. Sino el mensaje sería de que si ellos han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis de crecimiento, como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, nosotros no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Ahora, por otro lado, la historia nos enseña
O sea, la Biblia, por ejemplo, y mucha gente puede ser que en este momento se sienta herida en perdón, susceptibilidad religiosa, porque menciona la Biblia. Recordemos que la Biblia no es solamente un libro sagrado para las religiones, también es un libro de estudio histórico, ¿no? Porque es la trayectoria del pueblo de Israel. Fue escrito a lo largo de 1000 años y tiene una antigüedad de 3000 años, o sea, desde la época de los escribas de Salomón, ¿no? y David, hasta probablemente el último libro escrito por el evangelista Juan, o sea, cuando estaba deportado en la isla de Patmos, ¿no? El Apocalipsis. Entonces, fue escrito a lo largo de 1000 años y tiene una antigüedad de 3000 años. Entonces, ahí continuamente se menciona, por ejemplo, de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles. O sea que ha habido verdaderas guerras, batallas cósmicas que han tenido como escenario neutral nuestro mundo. Esto no nos debe extrañar porque el Mahabharata, el Ramayana, la literatura Vedanta, la literatura de la India, hace continua referencia a guerras cósmicas teniendo como escenario neutral nuestro mundo. O sea que esto demuestra que en todas partes se cuecen habas. En 1991, ahí lo que me está diciendo es que hay peleas también, hay luchas. Hay peleas y luchas. El transbordador espacial Discovery en 1991 mostró unas imágenes donde se veía la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo entrar al planeta y otros 7 objetos que le cerraban el paso. Y lanzaban especies de luz que obligaban a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida y marcharse a gran velocidad por donde habían venido. O sea que se cumple aquello de que hay gran violencia en los cielos. Ok, ¿qué podemos aprender de ellos como de la parte espiritual? Del entendimiento mutuo. Bueno, ya vimos de que en todas partes cuecen habas. No todos vienen con buenas intenciones, pero los que no vienen de manera bien intencionada no pueden actuar libremente en nuestro planeta. Esas naves como la que se estrelló en Roswell en 1947, con la que se inicia, junto con el caso de Kenneth Arnold, ¿no? La era moderna de los ovnis, esas naves no fueron derribadas por accidente o no fueron derribadas por tecnología terrestre, sino por otras naves que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Parte de la tecnología que en los últimos años ha permitido el desarrollo de los chips, que ha permitido el desarrollo de las computadoras y todo. ¿Quiénes nos cuidan, don Sixto? Perdone que le interrumpa, es que usted me suelta información y me habla rápido, claro, lo importante es lo siguiente, o sea, hay un grupo de civilizaciones que obedecería a una especie de gobierno galáctico, por así decirlo. Así como existen las Naciones Unidas aquí en nuestro planeta, habría una especie de naciones cósmicas dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que son los que determinan, los que disponen quiénes, bajo qué condiciones pueden venir a un planeta como el nuestro a echarnos una mano o a impedir de que nadie pueda entorpecer nuestro proceso de evolución. Entonces habría un grupo de guardianes y vigilantes. Y esto tampoco es novedad. Usted se va al libro de Enoch, el libro apócrifo de Enoch, uno de los libros considerados no tradicionales de la Iglesia Católica y que fueron encontrados también originales en Qumran, que hace referencia a un grupo de guardianes y vigilantes del planeta. En este caso serían ángeles, que estarían cuidando de que no venga nadie de forma malintencionada. Ahora, qué curioso que el año pasado la NASA, necesitada de ampliar fondos, ¿no? Prometió hacer una especie de reality show, como una especie de gran hermano cósmico, permitiendo de que se viera en directo lo que estaban haciendo los astronautas en el espacio, incluso hasta se iban a liberar los audios para que se escuchara lo que estaban hablando. Y en el momento mismo que se vea a los astronautas moviéndose en el espacio, en el transbordador espacial, te recordarán, esto fue el año pasado, transbordador espacial Atlantis, los astronautas ven pasar un objeto en forma de lenteja, pasando a toda velocidad, y los astronautas comienzan a decir, Houston, en este momento estamos viendo un objeto pasando a gran velocidad delante nuestro. Y la NASA le dice, cállense muchachos, porque todo el mundo lo está escuchando. Pero es que ahí están, ya lo sabemos, cállense. Entonces al día siguiente la NASA tuvo que improvisar una rueda de prensa declarando que lo que los astronautas habían visto no era otra cosa que una bolsa de plástico blanca que estaba flotando por el aire y con la cual se habían confundido los astronautas. Fue tal el ridículo que esto supuso, porque los periodistas no se lo creyeron, que la NASA tuvo que liberar las fotos originales realmente de lo que se captó y eran objetos llenos de luces pasando realmente a una gran velocidad. Después también vimos el año pasado que la NASA fue presionada para que liberen los audios originales, las imágenes, fotografías originales de la llegada del Apolo 11 a la Luna en 1969, porque hay rumores de que de pronto nunca llegaron a la Luna, que fue un fraude y todo lo demás. ¿Y qué pasó? Ustedes lo recordarán, salió en primera plana de los periódicos, incluso aquí en el noticiero de ustedes, salió de que 700 cajas con todo el material clasificado del Apolo 11, audio, filmaciones, fotografías, habían desaparecido del Archivo Nacional de los Estados Unidos, donde no se pierde ni siquiera el tiempo. Entonces, ¿cómo puede ser posible? ¿Será porque precisamente que hay cosas que ocultar? Entonces, no es extraño que la gente diga, yo no creo, es que yo nunca he visto. La gente tampoco le consta de que hayan llegado a la Luna y sin embargo piensa, creo, de que llegaron realmente a la Luna. Entonces hay cosas que uno las acepta por sentido común, por lógica. El problema es que el sentido común no es el más común de los sentidos.
Y justamente la idea es invitarlos a todos para mañana viernes y el día sábado, porque vamos a proyectar muchas imágenes en vídeo y vamos a tocar este tema en profundidad, pero sobre todo vamos a tocar temas con mucha responsabilidad, con mucho mensaje para una época como esta, como son los ovnis y el cambio climático global. La gente dice, no, los ovnis no tienen nada que ver con el cambio climático, muy por el contrario. Hace 26.000 años los nuestros, los mamuts murieron congelados súbitamente, producto de un congelamiento impresionante del planeta. Y en aquel entonces no había una civilización humana capaz de provocar el dióxido de carbono, los gases efecto invernadero. Sin embargo, los mamuts murieron todos congelados instantáneamente, a pesar del pelambre que tenían para su protección. A comienzos del siglo XX hubo un tráfico continuo de marfil procedente no de África, sino de Siberia. Y no era de elefantes, era de mamuts. Entonces eso llevó a los paleontólogos a comenzar a rastrear esta ruta y encontraron que estaban sacándolos de Siberia. ¿Qué pasó hace 26.000 años que llevó a que el planeta se congelara de improviso, de inmediato? Lo mismo que llevó hace 13.000 años a que ocurriera exactamente lo mismo. Y que está llevando a que el planeta vaya a vivir lo mismo ahora, 13.000 años después, 26.000 años después. Hay documentos secretos de la NASA que demuestran que el cambio climático no es producto de las emisiones de dióxido de carbono. Eso está acelerando el proceso, pero no lo está causando. La causa, también lo habían profetizado los mayas, es una radiación que procede del centro de la galaxia y que cíclicamente, y a cada 13.000 años,